Bueno, a ver. Vector unitario. Ah, ¿ejercicio que yo les di o ejercicio del taller? Ah, y envíame, vamos a ver. O sea, envíame después de la clase y vemos. O envía en el grupo. Bueno, entonces vamos a continuar en lo que estábamos y vamos a ver dónde nos quedamos. Grabando. Sí. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? Díganme, no tengan vergüenza. Hasta dónde dijiste que siempre que te diga el ejercicio que forma, o sea, tiene la dirección con los tres ángulos coordenados, se aplica el tema de coseno cuadrado, la suma de los tres cosenos cuadrados igual a 1. Sí, si es que no El te da coseno director. si es que no te da todos los ángulos de datos, puedes sacar ahí uno de los ángulos, o dos de los ángulos, o todos los ángulos, básicamente. Ese sí no te da todos los datos, pero si ya te da todos los ángulos que forman con los ejes, si es que es en tres dimensiones, es directamente la componente en X coseno de alfa, la componente en Y coseno de beta y la componente en Z coseno de gamma. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta parte ya no escucharon. Esta fxy, esta parte, ¿verdad? No, profe. No. No, profe. Bueno, entonces, yo lo voy a explicar. Tenemos que me pide la derivada direccional en la bisectriz del primer ángulo coordenado, que es 90 grados. Entonces, la bisectriz estaría formando 45 grados, que sería la mitad, exactamente 90. Bueno, como es en dos dimensiones, sería la primera componente coseno de 45 y la segunda componente seno de 45. Por lo tanto, el vector direccional unitario es raíz de 2 en x y raíz de 2 sobre 2 en y. Bueno, nuestra función dependiente de x, y es logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio, que es su exponente, sería una raíz, la raíz cuadrada de esto que está acá. Siempre que yo me encontrara con esto, yo podía, por propiedad del logaritmo, bajar esto enfrente del logaritmo natural. Siempre el exponente voy a bajar enfrente del logaritmo, ya sea logaritmo natural o logaritmo base 10 o base distinta de 10. Esto era una propiedad, entonces podía bajar acá. Entonces tengo f dependiente de x, y es igual a 1 medio logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, la derivada direccional entonces es gradiente de f por el vector direccional. Primero tengo que hallar el gradiente de f, que es la derivada de f respecto de x en la componente x y la derivada de f respecto de y para la componente en y de ese gradiente. Entonces, la derivada de f respecto de x es 1 medio por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre esto, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de la base, que sería 2x. Versor y más 1 medio la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de lo que está adentro, que sería cuando es con respecto a y, sería por 2y. Entonces acá tengo el gradiente de f y me pide evaluar en un punto 1, 1. Entonces reemplazando en ese punto se tiene 1 sobre 1 más 1, 1 medio, y acá lo mismo, 1 sobre 1 más 1, 1 medio.
Y después directamente multiplicar, hacer el producto escalar y se obtiene el valor de la derivada direccional. En este ejercicio en particular, lo único complicado de repente era acordarse de esto, acordarse de que el vector unitario a partir del ángulo es F. Tiene componente en X coseno del ángulo y la componente en Y seno del ángulo. Y de repente si nos olvidamos la propiedad del logaritmo y hacemos acá algo más largo y más feo. O sea, no acordarnos, por ejemplo, de la derivada del logaritmo. Vamos a ver si sigo, por si acaso, porque tengo todo miedo ya. Sí, sigo, creo. ¿Se entendió? Se entendió. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Discúlpenme por lo que pasó hoy. Me sacó el Meet. Es algo que yo no puedo evitar. Discúlpenle al internet de tío. Bueno, hay una constante C tal que en todo punto de la intersección de las dos esferas una de las esferas es x menos c al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 y x cuadrado más y menos 1 es este. No me borro. Más z al cuadrado igual a 1. Y menos 1 al cuadrado. Ahí, me aburría por fin. Hallar una constante C, que sería este que está acá, tal que en todo punto de la intersección de las dos esferas, esta primera esfera y esta segunda esfera, los planos tangentes correspondientes sean perpendiculares el uno del otro. Bueno, entonces hice el ejercicio. Hallar una constante C, tal que en todo punto de la intersección de las dos esferas, tenemos la ecuación de la primera esfera, la ecuación de la segunda, en la ecuación de la primera es donde está el valor este S, esta constante C que quiere justamente que hallemos. Los planos tangentes son perpendiculares, y dos veces, correspondientes, los planos tangentes correspondientes sean perpendiculares, el uno del otro. Bueno, ¿cómo yo demuestro que dos planos son perpendiculares entre sí? ¿Cómo le puedo encarar? Las normales tienen que ser también perpendiculares. Muy bien. Las normales de esos planos también tienen que ser perpendiculares. Entonces, con lo que vimos hoy, nosotros podemos determinar esos vectores normales de cada esfera y verificar o
no verificar, sino que encararle por ese lado y decir que el producto escalar de esas dos normales va a ser cero ya que son perpendiculares. Si los planos tangentes son perpendiculares el uno del otro, yo puedo obtener esas normales de esos planos tangentes justamente y hacer el producto escalar entre ellos y decir que son iguales a cero. Bueno, vamos a escribir acá la ecuación. X menos y al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 3. Esto puedo dejar igual a 0 ya directamente. Menos 3 igual a 0. Y la otra curva sería, la otra superficie en realidad, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces más abajo. Este era y este es x cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menos 1 igual a 0. Bueno, a este le voy a llamar f y a este le voy a llamar g. Para mí este primero es f de x y z igual a 0 y este para mí le voy a llamar g para diferenciar las dos funciones igual a 0. Son dos funciones dependientes de x y z igualadas a 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a hallar sus normales, ya que las normales son vectores direccionales de esos planos tangentes, y hacer el producto escalar. Bueno, entonces, gradiente de f me da el vector normal, o la dirección del vector normal a la superficie 1. Sería 2 x menos c profesor y es la derivada de esta función, la componente en x es la derivada de esta función respecto de x. Voy a escribir más por si acaso. Todo. No se pierdan. Derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j más la derivada de f respecto de z versor k. Ahí. Sería, entonces, primera componente es 2 por x menos c versor y. La segunda componente es 2y versor j. Y la tercera componente es 2z versor k. El gradiente de g es igual a, sería lo mismo, para no volver a escribir otra vez, de f de x, sería de g de x. Bueno, no está así lo mismo. G, g y g. Bueno, sería 2x versor y más 2y menos 1 versor j más 2z versor k. Entonces, yo tengo que el gradiente de f escalar el gradiente de g tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Por condición del problema. Entonces, en este valor va a aparecer c, justamente, y de a poco vamos a ir sacando. Vamos a ir despejando a ver cómo hacemos. Sería la primera parte, 2x menos c versor y más 2y versor j más 2z versor k. Por
2x versor y más 2 por y menos 1 versor j más 2z versor k. Ahí. Acá tenemos 4x por x menos c más 2, 4 sería 4 y por y menos 1 más 4z cuadrado igual a 0, igual a 0 acá. Y ahí puedo simplificar un poco el 4, ya que todos tienen 4, y me queda x por x menos c más y por y menos c, y menos 1, perdón, más z cuadrado igual a 0. Bueno, lo que puedo hacer es, por ejemplo, reemplazar despejar dejar z cuadrado en función a x e y para ir reduciendo mis variables, porque de esa manera voy a poder despejar este valor de c, este valor de esta constante. Entonces puedo reemplazar z cuadrado por este valor, o sea, dejar z cuadrado en función a x cuadrado e y menos 1 cuadrado. Sería, escribir acá, yo tengo que z cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. Despejé de esta ecuación, donde no aparece c, de la segunda superficie. Esto puedo reemplazar acá, entonces voy a tener variables de x de y nada más. Esta z ya no voy a tener para ir reduciendo variables. Entonces escribo x, este puedo resolver nomás ya, x cuadrado menos, más abajo, perdón, se va a mostrar todo. ¿Me pueden responder o, no sé, darme una señal de que me están escuchando todavía? Sí, Te profe, te escuchamos, profe. escuchamos. Vale, gracias. Bueno, tenemos entonces x cuadrado menos xc más y cuadrado menos y reemplazamos este z cuadrado por lo que despejamos. 1 más 1 menos x cuadrado menos, voy a sacar mal paréntesis, creo que no va a ser necesario, menos y menos 1 al cuadrado igual a 0. Reemplazar, marcar esto acá. Bueno, acá tenemos x cuadrado menos xc más y cuadrado menos y más 1 menos x cuadrado. Este sería el cuadrado de un binomio, sería y cuadrado menos más 2y menos 1 igual a 0. Ya que le va a cambiar este signo negativo, le va a cambiar el signo a todo lo que está acá. Entonces de acá tengo que este se va con este se va con este se va con me queda menos xc, menos y más 2y sería menos xc más y igual a 0. Entonces despejo acá y tengo que y vale xc. Entonces ya tengo que y vale xc. Tengo esta ecuación que está acá, tengo este despeje que está acá y tengo esta ecuación que todavía no usé. Entonces, esos me van a servir para poder despejar. Voy a traer entonces esta ecuación y voy a ir reduciendo las variables. Puedo reemplazar este z cuadrado por este valor y puedo reemplazar el valor de y por lo que despejé recién. Entonces, de esa forma vamos a poder despejar ese valor de c, ese valor de esa constante.
Entonces, sería x menos c al cuadrado más y cuadrado, que sería xc al cuadrado más z cuadrado, que puedo reemplazar nomás ya por su valor, que es 1 menos x cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. Menos 3. Igual a 0. Esto sería z. Todo esto es z cuadrado. Bueno, y ahí veo la forma de determinar ese valor de c. Ojalá que se vaya toda la x. Sería x cuadrado menos 2xc acá tenía que aparecer xc también, ya que dijimos que la y se reemplaza por xc. Entonces vamos a poner ahí a xc ya. Menos 1. Entonces sería menos xc más c cuadrado más x cuadrado c cuadrado más 1 menos x cuadrado. Después el binomio quedaría negativo x cuadrado c cuadrado más 2xc menos 3 igual a 0. Este menos se va, también se va también se va y también se va este. Y me queda directamente que c cuadrado menos 3 vale 0. Por lo tanto, c cuadrado igual a 3 y se tiene que c vale más menos raíz de 3. O sea que para esos valores se cumple. ¿Se entendió el ejercicio? Se entendió, profe. Bueno, entonces acá teníamos que utilizar todas las ecuaciones que teníamos para poder determinar esa constante C. Me parece un ejercicio interesante, por eso decidí hacer esto con ustedes. ¿Qué hora es? Son las 11. Bueno, ¿vieron la fórmula que les mostré? Esto vamos a hacer así oral, porque es imposible hacer 10 ejercicios con todos los casos, entonces vamos a debatir algunos. Plano tangente, tenemos que su vector direccional es la normal. El vector normal, que es directamente el gradiente. Pero ¿qué pasa si yo les pido a ustedes el vector normal? Y el vector normal no va a ser la gradiente en ese caso, profe. El O sea, diferencial f con el, respecto al diferencial x. el plano normal, quise decir, me equivoqué. Plano normal, perdón. Bueno, eso está en el material que está en el aula virtual. Sería el primer material, la parte de gradiente está en la parte de abajo, donde explica que si tenés dos superficies y te pide hallar el plano tangente a la intersección de esas dos superficies, lo que tenés que hacer es hallar la normal de ambas superficies y el vector perpendicular a ambas normales va a tener la dirección del plano tangente a esa intersección. Ven que la intersección de dos superficies me da una curva y esa curva va a estar contenida en un plano.
Entonces, si yo tengo esas dos superficies y yo quiero hallar el plano que le contiene esa curva, yo tengo que hacer el producto vectorial de las dos normales. El producto vectorial de esas dos normales me va a dar un vector perpendicular a ambos. Por lo tanto, va a tener la dirección de ese plano. Tangente. Esa sería la dirección, perdón, de la recta tangente. Eso, la dirección de la recta tangente. Porque el plano normal necesitan la dirección de la tangente. O sea, sí, es la... Ahora que voy a ordenar mis ideas para decirles bien. Si yo hago el producto vectorial de esas dos normales, voy a obtener la dirección de la tangente. Esa dirección de la tangente me va a permitir hallar ese plano normal. Puedo hallar el plano normal teniendo esa dirección, ya que el vector, la tangente, va a ser el vector direccional del plano normal, y ese vector tangente también me va a poder permitir determinar esa recta tangente, porque yo necesito la dirección de esa tangente. No sé si me entendieron. O les mareé todito. Repetí un poco, por favor. Voy a mostrarles porque creo que tengo por ahí. Este material creo que tienen ustedes. Ecuación, plano tangente, vimos. Esta me vean, este es sencillo, vimos ya varias veces, pero vean cuando tienen gradiente. Acá está. Recta tangente a la curva de intersección de dos superficies. ¿Ven? ¿Verdad? Lo que estoy mostrando. Sí, profe. Bueno, tiene la superficie S1 y tiene la superficie S2. Tenemos la normal sería el gradiente de S1 y la normal 2 sería el gradiente de S2. Acá tomo dos constantes ya que la gradiente tiene la dirección, entonces lo que hace es decir que, este creo que se llamaba delta, no, lambda y alfa valen 1, entonces lo que yo necesito es la dirección nomás, la dirección, y la gradiente tiene la dirección de la normal justamente. Entonces, yo al tener la normal 1 y la normal 2 y yo quiero obtener la dirección de esa recta tangente, lo que voy a hacer es hacer el producto vectorial de esas dos normales. Este producto vectorial me va a dar un vector perpendicular a este gradiente y a este gradiente, o sea que va a ser un vector perpendicular a la normal 1 y perpendicular a la normal 2. Y si es perpendicular a ambas normales, tiene la dirección de la tangente. Y eso es, vector direccional de la recta buscada. Sería entonces el vector direccional de la recta tangente. Y si hablamos de plano normal, este vector B sería su vector direccional. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, y eso está todo, pueden ir agregando a su resumen, está todo en el material. Sería ya, conociendo esto, sabiendo sobre esto, ya pueden también determinar esto, la dirección de la recta tangente. Bueno, ¿se entendió el ejercicio 3? O sea, este C. El ejercicio 3 se entendió. Ahora pasar a otro. Se entendió, profe. Super. Vamos a hacer ya ejercicios de rotor y divergencia. Vamos a hacer este. Cuando es literal lo que le suele costar a la gente. Entonces vamos a hacer uno literal. Dice el ejercicio. Pruebe que el vector E es igual a R sobre R al cuadrado, sería el módulo. El módulo al cuadrado. Si no le pongo la flechita es el módulo. Es irrotacional.
Y eso, demostrar, esto no te da, pruebe que este vector es irrotacional. Bueno, no sé si se acuerdan que expliqué hoy cuando yo podía decir que era irrotacional. Yo podía decir que un vector era irrotacional. Vamos, la teoría que vimos hoy era fluido irrotacional cuando el rotor del vector es igual a 0. Entonces tenemos que demostrar que el rotor de E, que me cargue, salí medio blanco, esperen un ratito. Probar que E es irrotacional. Bueno, R es un vector posición, una función vectorial. Entonces yo tengo que definirle un valor a R para poder demostrar esto. Yo no puedo partir directo con R, ¿verdad? Tengo que definir a R con una cierta variable. Generalmente cuando es un vector posición o una función vectorial, yo les recomiendo que definan como X versor Y más Y versor J más Z versor K. Si les dice que es un vector constante, pueden asumir, bueno, qué sé yo, es otro ejercicio donde les habla y le dice que hay un vector W que es constante, entonces pueden tomarle A, B, C directamente. Pero si es un vector posición o una función vectorial, represéntenle de esta forma, así, cuando es literal el ejercicio. Esto hay en el aula virtual, estuve controlando y hay, creo que se llama tips para el primer parcial o algo así. Bueno, entonces, primero tengo que hallar el vector E. El vector E entonces es R sobre R al cuadrado, que sería el módulo al cuadrado. Voy a poner acá, R cuadrado es igual a. El módulo al cuadrado sería la raíz de esto, de la suma de los cuadrados, pero como está al cuadrado es directamente X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Poner acá R módulo, por si acaso. Bueno, entonces tengo acá que esto es X sobre R cuadrado versus Y, para no escribir X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, voy a ponerle R nomás. Más Y sobre R cuadrado J más Z sobre R cuadrado K. O sea, es X sobre esto más Y sobre esto y así sucesivamente. Para no escribir todo le pongo R cuadrado. Bueno, ahora tenemos que demostrar que esto es 0. Pruebe que es irrotacional. O sea, probar que el rotor de E es igual a 0. Entonces vamos a hacer el rotor que era el operador nabla vectorial, el vector E. Entonces rotor, el vector E, rotacional del vector E es la componente Y, de arriba es diferencial de X, acá sería J, sería D de Y, y K sería D de Z. Y acá abajo sería X sobre R cuadrado, Y sobre R cuadrado y Z sobre R cuadrado. Como les había dicho hace rato, siempre que el operador esté encima del vector, o sea, esté arriba, va a poder operarle a cada uno de los valores. Si está abajo, no. En este caso, el rotor de E es arriba, la segunda fila sería el operador nabla y la tercera fila sería E. Y siempre acá arriba hay JK, ya que es producto vectorial. Entonces, hacemos esto.
sería diferencial de, esto va a ser feo, z, a ver, me borro la que menos, acá sería y sobre r cuadrado es de z. Que es diferencial de z sobre r cuadrado. Este es de i. Entonces versor i menos versor j, que sería diferencial de z sobre r cuadrado respecto de x menos diferencial de x sobre r cuadrado respecto de z. Esto por j. Y la última parte, que sería derivada de i sobre r cuadrado respecto de x menos la derivada de x sobre r cuadrado respecto de y. Ahí. J. Ojo, si este es el producto vectorial, si yo hago el producto vectorial de dos vectores, ¿el resultado es un vector o un escalar? Un vector, profe. Un vector. Entonces, este resultado es el vector nulo. Si ustedes no le ponen esta flechita, se le va a sacar puntos. Es el vector nulo. Voy a poner esto arriba porque justo ahora me acordé. Y por si acaso, vamos a poner... ¿dónde está? Acá. Mira acá. Vector nulo. Porque sería error de concepto si no le ponen esta flechita. Porque el resultado de este, por más de que sea nulo, es el vector nulo. Es 0, 0, 0. Esto acuérdense de poner. A ver. Ay, justo quería poner rojo. No olvidar que es vector. Voy a ponerle después, cuando haga el PDF. Porque no está funcionando. Y ya me salió. No olvidar que es vector. Bueno, entonces, igual que me acordé de eso, que es muy importante. Ok, entonces vamos a hacer la derivada. Vamos a hacer uno y después el resto ya son igualitos. Así que vamos a derivar uno más y el resto ya sigue la misma línea. Bueno, derivada de z sobre r cuadrado sobre di. Esto es derivar z sobre r cuadrado. Sería la derivada del primer elemento por el segundo sin derivar. Pero el primero no depende de y, por lo tanto la primera parte se hace 0. La segunda parte nomás lo que va a existir. Sería menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sería z por 2r. Sería 2r por z sobre r a la cuarta, ya que es este valor al cuadrado. Entonces de acá obtengo que esto es al cubo. Y por derivada de r respecto de y. Porque es, acordándonos de la fracción, ¿verdad? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. El primero no depende de y, entonces de 0 a la primera parte menos la derivada del segundo por el primero sin derivar sobre esto elevado al cuadrado, sobre el denominador elevado al cuadrado por la derivada de r respecto de y. Entonces, de r de i.
Análogamente, para los demás, vamos a sacar nomás ya porque si vamos a hallar todo este, medio que la clase se va a extender muchísimo. Análogamente, los demás salen así. Sería menos 2i sobre el cubo. Diferencial de r respecto de z. Después de z sobre r cuadrado sobre de x es menos, menos 2z sobre r al cubo. Acá sería de r de x. Después tenemos, creo que es tan largo este ejercicio había sido, en x sobre r cuadrado respecto de z. Esto sale menos 2x sobre r al cubo derivada de r respecto de z. Pues la derivada de y sobre r cuadrado respecto de x esto es igual a menos 2i sobre r al cubo por r de x y derivada de x sobre r cuadrado respecto de y es igual a menos 2x sobre r al cubo derivada de r respecto de x. Ay, se me le todo mi mano de tanto frío. Entonces, lo que yo necesito determinar es esta parte de r respecto de y, de r respecto de z y de r respecto de x. ¿Y qué es? Bueno, r respecto de x. Si r es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, o sea, r, si yo despejo ahora es raíz de todo eso. Voy a ir más abajo. R es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, la derivada de r respecto de x es x sobre r, que sería x sobre esto, sobre la raíz de esto. Entonces escribo el mañana x sobre r. Acá sería la derivada de r respecto de, esto pueden verificar ustedes después, que es x sobre r. Este es y sobre r. Y la derivada de r respecto de z es z sobre r. Ya que acá me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que para no volver a escribir le pongo una malla de r. Bueno, teniendo todo esto y reemplazando acá finalmente, tengo que rotor de e es igual. El primer valor es este que está acá. Sería menos 2z sobre r al cubo por dr de i, que es i sobre r. Todo esto menos esta derivada que es que es negativo, y como tiene un signo negativo enfrente acá es más, me queda menos 2i sobre r por dr de z, es este, z sobre r, sobre i, menos este que está acá, que es este, menos 2z sobre r al cubo por dr de x, que es x sobre r. Acá sería menos, pero este valor también tiene negativo, este valor está acá. Sería entonces más 2x sobre r al cubo, diferencial de r respecto de z es z sobre r. Este es versor j. Luego tengo más, este valor que está acá, sería menos 2i sobre r al cubo por diferencial de r respecto de x, que es x sobre r, más 2x sobre r al cubo por de r respecto de y es y sobre r k.
Y ahí finalmente tengo que esto se va con esto. Acá es, no se llama poner el signo negativo, es menos por menos más. Este se va con este se va con este se va con este. Y finalmente tengo que, esto es el vector nulo. Aparezca, árbol. Sería 0i más 0j más 0k. La componente en x se hace 0, la componente en y se hace 0 y la componente en z se hace 0. Y ven cómo dejamos de forma literal, pero igual pudimos demostrar que este vector era irrotacional, o sea que se cumple para cualquier vector posición. Para cualquier valor que pueda tomar x y z, cada una de esas componentes. ¿Están ahí? Sí, Profe, yo profe. tengo una duda. Sí, ¿De dónde sacaste la derivada de r con respecto a x, por ejemplo? O sea, ¿de cuál derivaste? este. ¿Viste Ah, que? del módulo. Sí, ves que tenés que, este es tu vector posición R, y este sería tu módulo al cuadrado, y este sería R nomás. Viste que es diferencial de R respecto de X, entonces si vos derivas, tu exponente es un medio, entonces baja tu exponente y se le resta la unidad, y te quedaría menos un medio, por eso se queda como denominador. Y después se deriva lo que está dentro de la raíz, que sería 2x, y ahí se simplifica 2 con 2 abajo y te queda esto. Te queda x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es r, para no volver a escribir todo eso. ¿Se entiende? No, entiendo. Ya. Es un ejercicio medio tedioso porque hay que derivar y derivar. Y hay que ser muy ordenados porque no se puede perder algún valor por el camino. Y este es el resultado. No pueden poner cero, porque ahí mandaron a la B todos sus ejercicios. Es 0i más 0j más 0k porque es un vector nulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que es literal también, por si acaso. Porque estuve mirando los contenidos en el semestre virtual y había muchos ejercicios teóricos. Sería entonces 5. Dice el ejercicio, siendo B vector igual a Q vectorial R, sería, estos son vectores. Demostrar que Q demostrar que Q es igual a Q, o sea, es un medio, el rotor de B, siendo que el vector B es igual a el producto vectorial de Q con R, demostrar que Q es igual a un medio el rotor de B. Bueno, y siendo Q, o donde Q, vamos a ponerle donde Q es un vector constante. Donde Q es un vector constante y R el vector posición. Ahí está. Genial.
Entonces, siendo B el producto vectorial de Q con R, demostrar que Q es igual a un medio del rotor de B, donde Q es un vector constante y R es el vector posición. Bueno, primero tenemos que definir nuestros vectores, definir variables para nuestros vectores. Me dice que Q es un vector constante, entonces puedo definirle como A, B y C. Vector constante. Siempre que le diga que es un vector constante, pueden definirla así o usar MNP o MNO. O sea, usar las letras. Y cuando les dice vector posición, mejor si le toman como X y Z. Es igual a X y Z. Vector posición. Siempre tomar el vector constante con las letras A, B, C, D, E y el vector posición o función vectorial como X y Z cuando van a hacer ejercicios literales. Bueno, entonces lo primero que podemos hacer, si yo quiero demostrar esto, primero tengo que hallar B. Entonces voy a hallar B sabiendo que es el producto vectorial entre Q y R. Bueno, entonces B igual a Q por R. Superposición. Bueno, entonces sería B igual a, hacemos producto mixto, no producto vectorial. Abajo, primero estaría Q, sería A, B, C, y después estaría R, X y Z. Y ahí. Entonces, acá tengo B por Z menos C por I, versus I menos A por Z menos C por X, versus... Espero que me sigan para avisarme si de repente alguna cosa omití o en alguna cosa me equivoqué. Versor J y K sería A por I menos B por X, versor K. Ahí tenemos ya el vector B. Si yo definí a X como ABC, para poder demostrar esto tengo que ir al rotor de B y verificar que la mitad de ese rotor de B es ABC. Entonces, vamos a hacer el rotor de B. Es horrible. Entonces, IJK sería acá diferencial de X, acá diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Alguna señal de que me siguen escuchando? Porfa. Se te escucha, profe. Gracias. Y acá abajo sería B menos Z. Ay, no se me entra esto. BZ menos CI. Acá sería menos AZ más CX. Menos AZ más CX. Y acá sería AI menos BX. Y ahí vamos a hacer el producto vectorial. Bueno, sería derivar AI menos BX respecto de Y y derivar menos AZ más CX respecto de, no sé por qué se me fue tan arriba, derivar menos AZ más CX respecto de Z, reversar Y. Se escucha ahí mi suspiro.
Derivada de AI menos BX respecto de X menos derivada de BZ menos CI sobre este negativo enfrente porque es la componente en I sería acá abajo de Z y este va a ser J. Después, derivada de menos AZ más CX respecto de X menos la derivada de BZ menos CI respecto de DI. Acá. Cansa mucho escribir con la pizarra. Por eso se me salen algunos suspiros. Y hoy se extendió mucho la clase porque quiero mostrar ejercicios importantes para que tengan alguna idea de cómo encarar los ejercicios para el parcial. Porque son temas que quieren salir. Bueno, ahí tenemos ya. Este ya, derivar ya es más sencillo. Armar esto es lo que era garra, pero derivar ya es más sencillo. Tenemos esta primera parte respecto de I me queda A. Me queda A. Y esta primera parte respecto de Z me queda, acá es AZ y CX. Entonces derivar esto respecto de Z es directamente A. Sería menos, este es menos A y acá hay menos A, entonces es más A. Más A versus I. Después, negativo sería esto respecto de X es menos B. Y todo esto que está acá respecto de Z es menos B también. J. Después derivar esto respecto de X es C positivo. Y esto respecto de Y es C negativo, pero tengo un negativo enfrente, entonces me queda otra vez positivo. Acá. Ahí. Entonces tengo directamente que el rotor de B es 2 versor I más 2B versor J más 2C versor K. Casi le puse la C el cosito de vector. Bueno, si el rotor de B es 2A, 2B y 2C, sus componentes, se demuestra que Q es la mitad de ese rotor. Q igual a 1/2 por 2A versor I más 2B. Voy a escribir como componente nomás. Que es lo mismo, 2A, 2B y 2C. Y acá se tiene que Q igual a B, C, que es lo que teníamos que demostrar. Que Q era igual a la mitad del rotor de B. Entonces se demuestra que Q es la mitad del rotor de B, ya que Q asumimos como ABC. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Genial. Bueno, voy a hacer este ejercicio que es cortito y ya les dejo. Ya les dejo descansar porque en serio hoy nos pasamos más de lo normal. Estarán cansados ya seguro. Y les entiendo, porque yo también me canso en mi clase virtual. Sería el ejercicio 6, este último y ya, es cortito. Me dice el ejercicio, determine la constante A
Termine la constante A, de modo que el vector siguiente sea senoidal. Voy a ver algo porque acá está escrito de otra forma. No les molesta. Divergencia. Acá dice solenoidal. Entonces voy a corregir eso porque yo le puse senoidal. ¿Dónde está? Divergencia. Solenoidal. Entonces sea solenoidal. Y el vector es igual a menos 4x menos 6y más 3z 3z versus y. El segundo vector es, o sea, la segunda componente, perdón, 5x más 6y más az es menos 2x más y menos 5z versus j. Y la última es 5x más 6y más az versus k. Bueno, me pide determine la constante A. La constante A está en la componente z, de modo que el vector siguiente sea solenoidal. Bueno, tenemos este vector, voy a verificar que copie bien. A ver, menos 4x menos 6y más 3z. Sí. Entonces, cuando el vector era solenoidal, cuando la divergencia del vector es cero. Vimos hoy en la teoría. Cuando el fluido es incomprensible o solenoidal. Entonces, tenemos que partir de acá que la divergencia de vector es igual a cero. Entonces, a ver. Sale en blanco es porque esta acá no me va a encargar todo lo que escribí. La memoria gráfica no es tan buena. Les prometo que este ejercicio es corto, ya les dejo. Tenemos entonces, si B es solenoidal, se cumple que la divergencia de B es igual a cero. Entonces eso vamos a hacer. ¿Y qué era divergencia de B? Era el producto escalar del operador nabla con el vector B, que era directamente diferencial de B, vector X, más. Es la componente Bx sería. Diferencial de Bx respecto de X más diferencial de la componente del vector Bi respecto de Y más diferencial de Bz respecto de Z. Bx, Bi y Bz son las componentes del vector B. Bueno, entonces vamos a resolver. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, la derivada de la componente
en x respecto a x es menos 4 más la derivada respecto de y de esta componente, de la componente en y es 1. Y de esta componente respecto de z es a. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, no me funciona. Entonces a vale, acá sería menos 4 más 1 menos 3, va a pasar al otro número sumando, entonces a vale 3. Y era eso más. A partir de que la divergencia del vector era igual a 0, resolver esto y despejar a. Eso no era. ¿Se entendió? Se entendió. Bueno, creo que por hoy estamos bien. ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo un laboratorio y me tengo que ir ya también. ¿Estamos bien? Profe, Sí. en la plataforma aparece hay en una parte, dice parciales y está bloqueado, eso no se puede ver. No sé si hay exámenes de años pasados o algo así. Y puede ser. O Si es que se puede habilitar, capaz profe. que sale los exámenes, o sea, no los exámenes, perdón, la distribución del examen de lo que se tomó el semestre Eh, pasado. Te pregunto porque arriba dice talleres y por ejemplo el de talleres de arriba está habilitado y aparece en el taller de 2016 y demás. Si Pues está, supongo que si, es como si- te ha. si está deshabilitado, capaz que no quieren Ok, profe. que vean. Por eso está deshabilitado. Tipo, le habilitan solamente lo que puedan ver. Pero le sale así, tipo, se ve ahí el nombrecito. Se Entonces, ve el nombrecito, pero no abajo dice, o sea, no aparece nada, tipo aparece el nombrecito. voy a preguntar si es que se. Voy a ver qué hay ahí, si se puede habilitar para que puedan ver los exámenes anteriores. Dale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Voy a ver los ejercicios que me enviaron, que querían que mire. Voy a almorzar todo, me preparo y después veo, ¿sí? Creo que las dos personas me escribieron. Dime nomás y voy a anotar. Dale, genial. Voy a hacer también el PDF en el Drive. Dale. Gracias por quedarse también. Aguantaron 2 horas y media. Nos vemos el lunes, el miércoles.